Piensa en informarle a los asistentes que pueden ir realizando sus preguntas a través del chat. Luego la ponente responderá a todas vuestras dudas. No sé si ¿lo veis ahora? ¿Se No, consigue ver? no se ve. No se ve. Me habías dicho que era toda la pantalla donde tenía que Sí. compartir. Ujú. Vale, ahora. Yo creo que ahora. Vale, ahora sí está cargando. Vale, ahora se ve. Sí, nos va un poquito más lento a nosotros, entonces maximiza el PowerPoint y pantalla completa. Vale. Perfecto. Dale a ocultar la barrita esa de abajo y así no te tapa las letras. Vale. ¿Vale? Ya está, perfecto. Muy bien. Buenos días a todos y, como bien han dicho, soy Vanessa y soy logopeda en el Hospital Rivera Povisa de Vigo. Voy a hablaros, para dar así comienzo un poco a la presentación de las diapositivas, una pequeña diferencia entre el paciente hospitalizado y el paciente ambulatorio. Como bien sabemos, el paciente hospitalizado es un paciente que debe estar durante por lo menos una noche para recibir tratamiento médico, y los pacientes hospitalizados a menudo pues, están en el hospital o bien por ser monitoreados o bien para realizar alguna otra prueba o un tratamiento quirúrgico debido a una enfermedad grave que compromete su propia salud. En cambio, el paciente ambulatorio es un paciente que solo necesita permanecer pues, durante un tiempo determinado, unas horas, y acude solo al hospital o a la clínica para recibir una atención médica, ¿vale? Antes de regresar a casa. Con esto voy a empezar a introducir el equipo multidisciplinar, que es muy importante a la hora de trabajar con el paciente a pie de cama para realizar una buena valoración y un buen tratamiento individualizado. Cuando hablo de equipo logopeda médico, me gusta incluir también a la familia, porque muchas veces es verdad que no le damos como importancia, ¿no? A la familia, solamente le vamos diciendo las progresiones, y me parece un pilar importante porque pasa mucho tiempo con el paciente ingresado y nos puede servir de herramienta a la hora de trabajar con el paciente. Yo casi siempre lo suelo dejar a los familiares que estén dentro de la habitación, porque aparte de esa progresión del paciente, me gusta que aprendan qué es lo que están haciendo sus familiares y para qué sirve, ¿no? Y así al resto del día los instruimos un poco y nos ayudan en este proceso de rehabilitación. Por otro lado, el pedir interconsulta a otros profesionales en un momento dado, depende de la patología del paciente, para acabar de complementar un poco la valoración y así llegar a al mejor tratamiento para este tipo de pacientes, ya que son más vulnerables una vez que están hospitalizados. Pedir pruebas complementarias me parece fundamental, ya que están ingresados y tenemos de mano pues, poder pedir a un paciente de disfagia una videofluoroscopia, y con todo esto poder hacer una toma de decisiones para, como os comentaba antes, el tratamiento logopédico del paciente. Por otro lado, tengo unas siglas ahí escritas, que es UCO. Nosotros en nuestro hospital, al servicio de urgencias, una vez que el paciente ingresa, de manera que el paciente, como os decía antes, va a estar en observación, ya forma parte de ese ingreso. Por lo tanto, el logopeda ya forma parte de ese círculo. Hace 2 o 3 años más o menos, perdón que se me pasó la diapositiva, 2 o 3 años más o menos, el logopeda no acudía al servicio de urgencias para realizar valoraciones, y a día de hoy el paciente, cuando ya lleva en este servicio 24 horas, ya se pide una interconsulta logopeda. También, por otro lado, como tenemos ahí, se pide interconsulta una vez que el paciente vaya a cada servicio de los que tenemos aquí expuestos, ya sea oncología, la unidad de cuidados intensivos, la unidad de otorrino, de maxilofacial, neurología, paliativos y trauma. Trauma, muchas veces la gente me pregunta, ¿pero en trauma también hacéis valoraciones? Sí, porque hay pacientes que ingresan por una prótesis de cadera o un recambio de prótesis de rodilla,
y realmente a veces desarrollan pues, otro tipo de patologías, como es, llevan mucho tiempo entubados porque la operación se ha complicado, con lo cual puede cursar con disfagia o cualquier otro problema relacionado con la logopedia. Entonces, una vez que todos los pacientes ya están ubicados dentro de cualquiera de estos servicios, se realiza una interconsulta nueva a logopedia para hacer un seguimiento. Y así el paciente tiene un seguimiento desde lo que es el servicio de urgencias hasta el servicio donde va a ser destinado. ¿Qué tienen en común los pacientes que están en estos diferentes servicios? Pues bueno, por un lado tienen la disfagia y por otro lado problemas comunicativos. Voy a hablaros un poco de la comunicación, que todos sabemos lo que es. Vaya. Perdón, aunque todos sabemos lo que es, pero quiero hacer un especial hincapié. No sé por qué se me ha pasado la diapositiva ahora. Vale. Nada, cosas del directo. La comunicación, como bien sabemos, es el intercambio de información que se produce entre uno o varios individuos, tanto como para aportar y recibir información. Pero, ¿qué sucede si un paciente hospitalizado no tiene comunicación? Realmente para los pacientes, en la mayoría de las ocasiones, lo que aporta es bastante inseguridad, ansiedad y estrés, porque no pueden comunicarse tanto con los familiares como con nosotros, el personal sanitario. Entonces, en nuestro hospital, como podéis ver ahí en estas imágenes, tenemos unas pantallas bastante accesibles, se mueven en 360 grados y el paciente puede manejarla con facilidad. Dentro de estas pantallas lo que hemos instaurado son sistemas alternativos de comunicación. El paciente, como se puede ver en la imagen, voy a coger el puntero. Como podéis ver aquí en la imagen, el paciente, bueno, en este caso era un paciente con un ictus y tenía una hemiplegia derecha, con lo cual con su mano izquierda puede tirar la pantalla, mover la izquierda a derecha, hacia adelante, hacia atrás y puede, dentro del sistema alternativo de comunicación, elegir qué es lo que quiere expresar, ya sean sentimientos, deseos, cómo está el paciente. Y esto parece que no, pero disminuye ese nivel de estrés y ansiedad que genera en el paciente el querer hablar, querer comunicarse con el personal sanitario, con sus familiares y no poder. Lo que hacemos es un previo ensayo, ¿no? Estoy con ellos, manejamos el programa, les explico dónde está cada cosa, hacemos como un pequeño entrenamiento para que lo usen con frecuencia a partir de ese entrenamiento, que también forma parte del tratamiento del logopeda a pie de cama. En el momento que el paciente va pulsando, por ejemplo, sus deseos o sus emociones, automáticamente la pantalla lo que hace es construcción de la frase y la proyecta a viva voz. Por otro lado, quería hablaros de qué es la disfagia. La disfagia pues, es la dificultad para tragar producida por una alteración anatómica o funcional de las diversas estructuras que intervienen en la deglución. Sí que es verdad que a día de hoy ya se escucha mucho más hablar de la disfagia, pero continúa siendo una patología infravalorada y poco diagnosticada. ¿Cuáles son las causas? Vaya, hombre, perdón, que se me está moviendo. Estoy dando aquí yo sin querer. Se me mueven las diapositivas. Las causas, pues puede ser Parkinson, puede ser la ELA, la esclerosis múltiple, las neoplasias, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también producen disfagia, las acalasias, la disfagia idiopática, las enfermedades reumatológicas por ese proceso de inflamación, el divertículo de Zenker y los cuerpos de Lewy. Vaya, perdón. Vamos a pasar a continuación a los tipos de disfagia. La disfagia, por un lado, orofaringia y por otro lado, la esofágica. La disfagia orofaringia es aquella que tiene la dificultad para Bueno, no sé qué está pasando, pero se me pasan las diapositivas solas. Vale, a ver. Bueno, a ver si ahora. Perdonad. La disfagia orofaringe entonces es la dificultad de pasar el bolo de la boca
a la garganta, ¿vale? Entonces, la esofágica, la dificultad está ya en el esófago. Se queda la comida como atascada, como stop. El paciente es lo que refiere después de haber tragado. Por otro lado, tenemos los síntomas de la disfagia, pues que son tos o atragantamiento al comer o inmediatamente después. Cambios en la voz, que puede ser voz húmeda o mojada, presentando disfonía. Babeo o dificultad para controlar la saliva, que en la mayoría de los casos, si el paciente no es capaz de controlar su propia saliva, sus propias secreciones, va a ser muy difícil que consiga tragar cualquier consistencia. También otro síntoma es la dificultad para la formación del bolo y el manejo de la comida, lo que es dentro de la boca del paciente. De eglución fraccionada, ¿a qué me refiero? Pues que pacientes en un bolo de 20 mililitros es normal que fraccionen ese bolo, pero no en 5 mililitros, ¿vale? Esto también sería un síntoma. Por otro lado, pues los residuos en la boca post-deglución, la sensación de retención de alimento, lo que es en la faringe, o necesidad de hacer varias degluciones porque no consiguen eliminar los restos. Carraspeo, emplear excesivo tiempo para comer, ¿vale? Lo suyo es que un paciente no esté una hora para comer. Una pérdida de peso progresiva, es decir, pues que el paciente muestre signos de desnutrición y deshidratación. Otro síntoma muy importante son picos febriles de etiología no filiada, infecciones respiratorias continuadas, porque hay muchos pacientes que a veces ingresan de manera continuada por infecciones respiratorias y siempre nos dicen, es que no entiendo, nunca me había pasado esto, y sí que lleva una trayectoria de ingresos y reingresos también. Ahora voy a hablaros de las fases de la deglución, os voy a poner este vídeo. Bueno, si me va. Que no sé qué pasa. Vale. No, no me funciona el vídeo. A ver ahora. Vamos a ponerlo otra vez. Vanessa, cuando lo tiene en pantalla completa, con la pantalla compartida, si quieres y lo tiene en otro lado, lo puedes poner de otro Sí. lado. Vale, porque es que no sé por qué ayer funcionaba y ahora no funciona. Sí. Vale, nada, lo cojo y lo pongo en otro lado. Vale. Voy a disminuir aquí. A ver. Bueno, lo podía haber dejado cargado. Vale. Me ha quedado colgado.
¿Se consigue ver la pantalla o no? Es que no me va el vídeo. Y la pantalla se ve perfectamente, Vanessa. Vale. Pues aquí vemos cómo el paciente introduce el alimento en la cavidad oral y vemos cómo va a realizar el bolo apretando la lengua contra el paladar, movimientos lentos. Bueno, hace una elevación del paladar, cierre de la rinofaringe, contracción de la lengua, cierre de la epiglotis y hace una devolución de esófago a estómago. Voy a volver a la diapositiva. En unos segunditos vuelve a entrar Vanessa, ¿vale? Vanessa, activa el micro y la cámara, que te veo por ahí. El audio. ¿Me escuchas bien, Vanessa? Sí. Yo también a ti. Vale, vuelve a compartir pantalla y la vuelve a poner y ya está. Ha habido un momento que internet te iba mal. Fue internet entonces, vale. Espera, que voy a compartir la pantalla. No sé si se ve, ¿se ve? No, todavía no. A ver, Toda la pantalla completa. Sí, que yo creo que he hecho algo mal. Vale, pues deja de compartir. Ahí estamos. Ahora la está cargando. Vale, de ocultar. Vale, entonces fue internet, claro. Vuelvo otra vez a la presentación. Ahí se ve. Sí, se ve Vale. perfectamente. Vale. Bueno, retomamos entonces. Las fases de la dilución, como os estaba diciendo, son como dividida en tres partes, ¿vale? Dentro de la fase oral está la preparatoria, que sería cuando el paciente pues, inicia el alimento en la boca, va haciendo los movimientos aplastantes del movimiento de lengua contra el paladar. Luego está la fase oral de transporte, es decir, cuando el paciente ya hace una contracción del velo del paladar para enviar lo que es el alimento a la fase faríngea, que ahí ya hay un cierre de la vía aérea en esa epiglotis, y después la fase esofágica. Vale, ahora sí que me funciona el vídeo. Vale. Ahora voy a hablaros un poco del coste sanitario. El coste sanitario, que por lo menos hicieron en Estados Unidos en un estudio de los ACVs en estado más agudo, el gasto ronda unos 459 millones de dólares.
En el sistema sanitario de Aragón es un promedio de 6.032 euros por paciente con disfagia. Por lo tanto, creo que son unos datos bastante importantes y a tener en cuenta. Por un lado, las infecciones y las neumonías por aspiración son la causa más frecuente de rehospitalización en los 30 días posteriores a la CV en fase aguda. Suponen un 51% de las muertes del ictus también en los primeros 30 días. Voy a hablar ahora un poco de la valoración logopédica en disfagia, que por un lado es la valoración instrumental y por otra pues la clínica. Y las valoraciones que nosotros solemos hacer en el hospital pues son el FES, la videofluoroscopia, suelo utilizar el Deglutisom y la ecografía. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. El FES lo suele hacer el otorrino, siempre acompañado de logopeda, en este caso yo, lo solemos hacer todos los martes. Y consiste en un laringoscopio, que es un tubo pues bastante fino y flexible, porta una pequeña cámara en el extremo, pasa por la nariz hasta la mitad de la garganta, lo que sería la faringe, y durante la prueba pues el paciente estará pues, sentado, bien erguido, despierto, colaborador. En alguna ocasión se rocía anestésico en nariz y garganta, pero no siempre porque puede alterar los resultados de la prueba o la exploración que estemos realizando. El endoscopio se ubica sobre la epiglotis durante la mayor parte de lo que es la observación. El otorrino y el logopeda observan la pantalla de vídeo pues para ver cómo el paciente está tragando, si está aspirando secreciones. También observará cómo traga esas propias secreciones y si hay una buena coordinación de respiración y de evolución. Por otro lado, también se presenta pues, lo que es algún problema de forma anatómica en faringes, en los piriformes. Se puede bombear pequeñas cantidades de aire, sobre todo lo suelen hacer para comprobar la integridad de los pares craneales bajos y es posible que el paciente tenga que tragar pequeñas cantidades de alimento líquido dependiendo de la exploración que se vaya a realizar. Si es de disfagia, pues lo que hacemos normalmente es un MEC, que os hablaré de él más adelante, y se le da las 3 consistencias a tomar al paciente. Por otro lado, está la videofluoroscopia que la realizamos también en los martes a última hora, 12:30 en adelante, al paciente tanto ingresado como ambulatorio. Se realiza mediante imágenes de radioscopia de forma dinámica durante la administración de material, en este caso las mismas consistencias que sería el néctar líquido y pudding mezclado con contraste, que nuestro sería el Omnipaque. Se obtienen imágenes tanto de frente como de perfil. Aquí examinamos pues, todas las fases de la deglución, los mecanismos de protección espontáneos de la vía aérea del paciente, evaluar si se produce aspiración o penetración. En caso de aspiración hay que evaluar si el reflejo de tos realmente es eficaz, es decir, si al paciente le quedase algún resto sería capaz de eliminar los residuos o no. Podemos evidenciar si hay residuos tanto en cavidad oral, en la parte posterior, más bien a nivel de los pilares, en vallécula o senos piriformes, podemos ver si hay asimetrías o simetrías y elegir y evaluar estrategias de rehabilitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el paciente ya lleva mucho tiempo ingresado y lo que hacemos durante la videofluoroscopia es comprobar si realmente todo el tratamiento rehabilitador que estamos haciendo, tanto maniobras dilutorias como ejercicios, realmente están yendo por buen camino, ¿vale? Si está habiendo una buena evolución. Y la videofluoroscopia, desde luego, se ha definido como el gold estándar en la exploración instrumental de pacientes con disfagia. Os voy a poner la videofluoroscopia de un paciente que tendría una devolución normal. Vale, ahí vemos cómo tiene el bolo en la boca y traga perfectamente sin dejar ningún tipo de residuo, pues ni en epiglotis ni nada. Bien. Voy a pasaros a la siguiente. Esto sería un paciente con cáncer de esófago y con cánula. Os voy a coger el puntero. Vale, aquí se ve cómo tiene 10 mililitros de néctar, empieza a deglutir y el paciente deja restos aquí, que sería la vallécula, y empieza a realizar penetraciones. Esa penetración, el contraste prosigue hacia el esófago, pero otra parte realiza penetraciones, que serían estas. Vale.
Ahí hay una gran penetración. El vídeo se va parando porque queremos ver qué es lo que pasa con esas penetraciones segundos después. Como veis, aún quedan en el primer vídeo restos de alimento en la vía aérea. Vale, a ver si nos carga este, que sería el segundo. Voy a volver a poner el segundo y vamos a coger el puntero. Vale. Vale, el paciente traga y también sucede lo mismo. Quedan restos en la yécula, prosigue alimento en el esófago, pero sí que hay, con el resto de alimento que tenía anteriormente en la vía aérea, hay penetración y veis esto de aquí que está teñido, no sé si se ve bien. Ahí sería una aspiración. Voy a volver a ponerlo, por si. Voy a volver a poner el vídeo, tanto el primero como el segundo, porque como se ha ido cortando. Vale. Repito que son 10 mililitros de néctar. Vale, entonces el paciente va tragando. Vale, quedan restos en la vía aérea, como os decía antes, progresa parte por la vía del esófago, esófago-estómago, siguen quedando restos de esa penetración en la vía aérea, por lo tanto, esos restos acaban aspirando a la vía respiratoria. Perdón, que he puesto el segundo antes del primero, de acabar el primero. Vale, y ahora vamos con el segundo. Y aquí sucede lo mismo. El paciente ya ha tragado también otro bolo de 10 mililitros y quedan restos en vallécula, que sería aquí arriba, restos en la vía respiratoria, que el anterior vídeo tenía penetración y ahora aquí, como os decía antes, se ve aspiración y también parte de progresión del alimento, del esófago al estómago. Vamos a ver ahora una videofluoroscopia de un ACV en fase aguda. Lo voy a volver a poner, que así me da tiempo a coger el puntero. Vale, aquí vemos cómo quedan estos restos en vallécula, cómo progresa hacia el esófago. Bueno, le he dado para atrás, para adelante, perdón. Voy a volver a ponerlo. Y también hay una gran aspiración que se ve en la parte anterior. Ahora voy a hablaros del deglutisón, que sería un análisis acústico. Un análisis acústico realmente es un software que lo que hace es captar la fase faringia durante la deglución del paciente. Se realiza mediante un sonar Doppler que capta el sonido que se produce en esta fase de deglución, que nos viene súper bien a la hora de realizar una evaluación y un tratamiento del paciente, porque se puede hacer de manera individualizada y ir realizando una serie de registros. Es una herramienta que ayuda a la evaluación de la disfagia y al tratamiento del mismo. Como tenemos aquí en la escala, el FI, digámoslo así, en estos decibelios se registra y se compara con la fase preparatoria oral. El F1P, que sería una elevación laringea, sería la fase oral de transporte. La F2P está relacionada en el software con un cierre de epiglotis y que el paciente está deglutiendo en ese momento. La IF sería un descenso de la laringe, ya estaríamos en la fase faringea,
Y por último, la II sería la fase esofágica del paciente. Con todo esto lo que hace es un baremo de registros y nos indica dónde están las aspiraciones y dónde están las penetraciones del paciente. Por otro lado, tenemos la ecografía. Yo la utilizo mucho para hacer valoraciones de cuerdas vocales y sobre todo de disfagia, no tanto en daño cerebral, pero bueno, os he querido poner que también se puede trabajar en pacientes con ictus, tanto para valoraciones como para el tratamiento que se está haciendo, si ha habido algún cambio o no, porque muchas veces el paciente pues tarda como mucho tiempo en realizar algún TAC, ¿vale? Entonces sí que nos aporta información. Entonces os he puesto ahí que a través de la ventana acústica, que nos ofrece la unión del temporoparietal con un transductor más bien sectorial, podemos ver las causas de origen central, ¿vale? Daño cerebral o trastornos vasculares del circuito cerebral de la cerebral anterior, de la media, circuito posterior o vertebral, y dando continuidad a estudios vasculares de cuello en el proceso de rehabilitación con el paciente. Por otro lado, la valoración de las cuerdas vocales, pues con el uso del transductor lo que hacemos es ver si hay alguna dificultad tanto anatómica o funcional de las cuerdas vocales, así como si existe alguna disfunción, pues si hay una cuerda vocal que no está haciendo un buen cierre completo, si hay algún gap, si hay una contracción de las cuerdas vocales en la aducción, nos aporta mucha información en la valoración del paciente. Por otro lado, en las disfagias, pues valoramos en tiempo real esos trastornos de dismotilidad o motilidad tanto del esófago como también del paciente a la hora de estar deglutiendo. Podemos estar haciendo un tratamiento a pie de cama y estar con el ecógrafo y estar introduciendo pues una dieta a lo mejor triturada. Pues vamos viendo en tiempo real cuáles son los trastornos de la deglución y qué es lo que podemos hacer para trabajar con el paciente a corto plazo. Os voy a poner aquí el vídeo de una ecografía de un paciente que ha tenido una parálisis de cuerda vocal derecha por una meningocefalia. Vale, entonces, en esta voy a coger el láser porque a veces es un poco difícil verlo y entre que colocamos el ecógrafo y no. Vale, aquí se va a ver una contracción de los aritenoides, que son estos cuernecillos que veis ahí, y las cuerdas están aquí. Aquí vais a ver las dos cuerdas, la izquierda y la derecha, ¿vale? Voy a volver a poner porque a veces es un poco confuso. Ahí, que le he dado al siguiente. Vale, entonces lo voy a marcar con una pluma. Vale, aquí estarían los aritenoides, que serían estos. Vaya, que me ha saltado el último. Voy a volver a ponerlo, el primero. Vale. Ahí, entonces los aritenoides estarían ahí y cuerdas estarían aquí arriba, ¿vale? Bueno, hombre. Estoy dándole donde no debo y me están saliendo todo el tiempo otras cosas, tenéis que perdonarme. Vale, entonces, como os decía, aritenoides ahí abajo y cuerdas vocales aquí arriba. Eso es lo que se ve de frente, ¿vale? Y las dos cuerdas. Vale, ahora os pongo el segundo, que el segundo vídeo es la cuerda vocal izquierda del paciente, para que veáis cómo vibra. Y también os la voy a marcar, que es un poco, a veces un poco rollo de localizar. Vale. Vale, la cuerda vocal izquierda está ahí. Bueno, la he movido. Voy a volver a ponerlo. Vale. Primero la cuerda vocal izquierda aparece aquí y os voy a hacer otro círculo para marcar dónde aparece después. Vale, ahí aparece vibrando, pero lo malo que tiene la ecografía es que si se mueve un poquito, ¿vale? Y luego aparece aquí. Voy a volver a darle. Vale, entonces el primer semicírculo, porque no lo he cerrado,
cuerda vocal izquierda, se ve cómo vibra y luego en el siguiente se ve también cómo vibra. Repito que es la cuerda vocal derecha, izquierda, ¿vale? Porque ahora en la derecha sí que vais a ver un poco la diferencia de la vibración. Ya veis que la izquierda vibra perfectamente. En la cuerda vocal derecha vibra, pero no mucho, porque hace como un gap posterior y no realiza una vibración completa. Vale, os la marco también. Cuando esté un poco estable. Ahí está. Uy, perdón. Sería ahí, voy a volver a ponerla para que os dé tiempo a verla. Vale, aparece ahí donde he puesto la marca. Una vez que giremos el transductor de la ecografía, se ve cómo vibra, pero mucho menos que la anterior. Voy a hablaros entonces ahora de las valoraciones clínicas, una vez ya de las instrumentales pasado. Nosotros he puesto ahí MEC informatizado porque lo tenemos totalmente informatizado en el ordenador. Voy a hablaros de la auscultación pulmonar, de las escalas que suelo utilizar y de la evaluación de los parámetros respiratorios. Bueno, pues el MEC es un test que consiste en la aplicación de volúmenes ascendentes en texturas de néctar, pudding y líquido, controlando la aparición de signos de inseguridad, ¿vale? Signos clínicos como puede ser la tos, cambios vocales, ya puede ser una disfonía, voz húmeda, deglución fraccionada en bolos muy pequeñitos. Hay pacientes que no presentan signos clínicos, por lo tanto el paciente debe estar siempre monitorizado con un pulsiosímetro. ¿Por qué? Porque si yo veo que el paciente no muestra ningún signo clínico, pero veo que empieza a desaturar más de un 3%, inmediatamente se interrumpe la prueba. El test empezaríamos en la primera textura, que sería el néctar. Empezaríamos con 5 mililitros de néctar. Si todo va bien, pasaríamos a 10 mililitros de néctar. Y aquí nos indica si la dilución es segura o no para el paciente. Es decir, si presenta algún signo clínico, interrumpiríamos la prueba, si no, continuaríamos a 20. ¿Qué pasa? Que aquí en 10 mililitros nos indica la alteración de la seguridad del paciente. Si el paciente en 10 mililitros de néctar empieza a toser o empieza a desaturar y en el pulsiosímetro vemos que ha bajado más de un 3%, se interrumpe la prueba con esta textura y nos vamos directamente a pudding. Y haríamos el mismo proceso, 5 mililitros de pudding pasaríamos a 10 mililitros de pudding. Y también aquí nos oferta la deglución segura para el paciente, ¿vale? Aquí es como un stop de esa alteración de la seguridad del paciente. ¿Que todo va bien? Perfecto, pues nos vamos a 20 de pudding. ¿Qué sucede si el paciente en 10 mililitros de néctar empieza a toser, cambios de voz o incluso se acompaña de una desaturación de oxígeno en el pulsiosímetro? Aquí automáticamente anulamos, nos iríamos a pudding, porque si el paciente no tolera néctar, tampoco va a tolerar líquido. Vale, entonces esto lo tenemos totalmente informatizado, que sería la siguiente pantalla que os muestro. Y de esta manera lo que sucede es que el paciente con disfagia saltan como un poco todas las alarmas, porque yo hago una valoración, lo coloco en este programa automáticamente, como se puede ver aquí, donde tengo el puntero, nos dice la dieta que va a tener el paciente. Entonces, ¿esto qué indica? Que tanto enfermería como el médico responsable que lleva a este paciente sabe que este paciente tiene una disfagia. ¿Por qué es importante? Por la comunicación, por el equipo multidisciplinar del que os hablaba al inicio, ¿vale? Y porque muchos pacientes no, pero sus familiares sí, dicen, bueno, es que en casa bebía mejor con pajita. ¿Qué sucede? Que si el enfermero o enfermera ve que este paciente tiene una disfagia, automáticamente esas pajitas se eliminan. Están totalmente desaconsejadas las pajitas, ¿vale? Porque es como si fuera una manguera directa hacia el pulmón. Entonces, el médico ya sabe que tiene una disfagia, ya ve cuál es la evolución, porque yo cada 48 horas vuelvo a valorar al paciente para hacer una progresión de las dietas, de las cuales os hablaré más adelante, y va viendo un poco la evolución, más lo que yo le cuente personalmente, y la enfermería también. Vale, ahora voy a hablaros entonces de la auscultación pulmonar. Nada, os voy a hablar de los 4 más comunes, que primeramente son los estertores,
que son pequeños ruidos así chasqueantes, burbujantes, con tipo burbuja, ¿vale? Y se escuchan sobre todo cuando una persona inhala. Y se cree que, bueno, que ocurre cuando el aire abre los espacios aéreos pues, más cerrados. Los estertores sí que se pueden describir como, bueno, pues ampliamente como húmedos, secos, finos, roncos. Por otro lado tenemos los roncos. Los roncos son ruidos que aparecen como ronquidos. Muchas veces auscultación pulmonar está muy bien, pero sí que es verdad que en estos ruidos que son más anómalos, muchas veces ni siquiera es necesario colocar un estetoscopio porque son bastante audibles. El estridor es un ruido similar a la sibilancia, que se escucha cuando una persona respira y generalmente se debe a una obstrucción de ese flujo de aire en la tráquea o en la parte posterior de la garganta. Y tenemos las sibilancias ya por último, que son ruidos más bien chillones producidos por vías respiratorias más bien estrechitas. Se escuchan con más frecuencia cuando una persona exhala en este caso. Vale, y os he puesto un vídeo, a ver si me funciona, de los ruidos más comunes. Bueno, ayer sí que funcionaba, ¿eh? A ver. Perdonad, que voy a ver si le voy a volver a dar, a ver si funciona. Y si no, os lo pongo de YouTube, a ver si me funciona, porque no va. Ahora creo que sí. Vale, lo voy a pasar un poco hacia adelante. Vale, esto sería un sonido, bueno, un murmullo totalmente normal, ¿vale? Esto sería el estridor. Acordaos que este era cuando el paciente inhala. Vale, vamos a los crepitantes. Estas son las sibilancias. Este es el roncus, que suena más bien a ronquido. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Vale, y ahora vamos a hablar de las escalas de valoración. Las escalas que yo suelo utilizar con frecuencia pues son la escala GUS, que bueno, es una escala que nos muestra los niveles de severidad de la disfagia. Tiene como 4 puntuaciones, que son de 0 a 9, que sería una disfagia, pues lo que viene siendo grave, de 10 a 14, que sería pues una disfagia moderada, de 15 a 19, una disfagia leve y 20 sería normal. Vale, y el GUS lo que hace es identificar pues, aquellos pacientes con ACV agudo y valora pues, un poco la tos voluntaria, si hay sialorrea, si hay una deglución segura. Por otro lado está la exploración de los pares craneales. Los más importantes en mi caso sería la valoración del quinto par, del séptimo, del noveno, del décimo y del 12.
¿vale? Sería pues es un poco el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el vago y el hipogloso. Luego está la escala FOIS, que es una escala bastante funcional, que también tiene unos 7 niveles, y lo que hace es valorar pues, un poco la reintroducción de la dieta vía oral. El I10 lo que nos muestra es la dificultad a la hora de tragar. Son un máximo de 40 puntos, son preguntas muy sencillas que nos puede contestar o bien el paciente o bien el familiar. Luego, el siguiente, que sería una escala de severidad de la disfagia, esto lo que nos aporta es una seguridad en la textura adecuada para reintroducir esa alimentación oral y tanto de líquidos como de sólido. Por otro lado está la escala Glasgow, que es una escala que realmente valora pues, lo que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La escala RAS, que también son unos ítems muy sencillos que podemos rellenar simplemente con ver al paciente delante, ver su colaboración, el nivel de agitación o el nivel de sedación. Y luego hay que evaluar también los parámetros respiratorios. Los parámetros respiratorios a veces los dejamos un poco de lado y son también importantes porque tenemos que analizar cómo respira el paciente, si tira mucho de costal, si el paciente sabe hacer un buen uso diafragmático, si el paciente tiene una tos eficaz o no, si tiene alguna espirometría hecha anteriormente, ¿vale? Tanto para el trabajo con el paciente a pie de cama como durante la valoración también, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de la intervención logopédica, que por un lado podemos hablar de los pacientes con problemas de disfagia y de pacientes con problemas comunicativos. Voy a introduciros un poquito las dietas para pacientes con disfagia. Los ejemplos de dietas que nosotros tenemos en el hospital, la primera es la dieta Turmis, que sería una dieta triturada sin grumo y homogénea. Pasaríamos a la dieta disfagia, que sería cualquier producto, por ejemplo, un brócoli con forma de brócoli, pero que al meterlo a la boca sería un buen manejo porque se deshace, ¿vale? No sería el brócoli entero, sí que le damos la forma porque lleva una especie de gelea, pero realmente el paciente con disfagia, por ejemplo, moderada podría tomarlo porque es fácil de manejar, se deshace fácil y para tragarlo igual. La siguiente dieta sería la fácil masticación, ¿vale? Que ya sería una dieta que empezaríamos con sólidos pues muy blanditos. Luego estaría la dieta blanda mecánica. Antes de llegar a una dieta normal ya veis que hay como varios pasos. Y por último sería una dieta normal. Cuando yo llegué al hospital solo había 3 dietas. Lo que me daba cuenta es que como que había un fallo y pasábamos de una dieta triturada automáticamente a una normal y había pues muchísima regresión, tanto en el tratamiento a pie de cama como después cuando venía el paciente de forma ambulatoria. Entonces se han diseñado pues otras dietas como la de disfagia para dar pie al logopeda poder trabajar con el paciente a pie de cama con alimentación, ya que la mejor rehabilitación de disfagia es tragar, y la dieta fácil, masticación, porque sí que había la dieta normal y la blanda mecánica. Quiero hacer también especial mención a los alimentos peligrosos para este tipo de pacientes, como podrían ser las dobles texturas, pues por ejemplo la sopa de fideos, alimentos pegajosos, pues como puede ser la bollería, puede ser el chocolate, alimentos que se dispersen por la boca, es decir, yo muerdo una tostada y me quedan dispersos los restos por la boca, alimentos que desprenden agua al morderse, como puede ser la pera, la sandía, el melón. Perdón, ¿qué le he pasado? Nada, estoy yo y propasa las diapositivas antes de tiempo. Alimentos fibrosos, como puede ser la piña, alimentos con semillas o pieles, pues como puede ser el garbanzo, como puede ser los guisantes, alimentos secos o crujientes, bueno, pues también como puede ser las patatas fritas, el pan tostado, ¿vale? Estos sí que son verdaderamente alimentos peligrosos para pacientes con disfagia. Ahora voy a hablaros un poco de la intervención logopédica en la UCI. Lo primero que hago es realizar una exploración general del paciente, ¿vale? Aplicando las escalas que os comentaba anteriormente, porque tengo que saber en qué punto está el paciente. Tengo que saber si es portador de cánula o, en cambio, sigue intubado. Tengo que ver si el paciente ha sido extubado y hace cuánto tiempo. Tengo que ver si el paciente ya tiene una alimentación o no, porque hay que realizar una valoración de esa deglución. Hay que realizar una valoración de la comunicación, porque si es un paciente que a lo mejor lleva mucho tiempo intubado,
va a alterar el tema de la comunicación porque normalmente tienen bastantes disfonías. Tengo que saber si es portador de sonda nasogástrica o de gastrostomía o PEG. Y tengo que ver si el paciente, por eso os hablaba antes de los parámetros respiratorios, si el paciente respira vía aérea normal o artificial. Y si es artificial, ¿cuánto tiempo aguanta con la artificial o cuánto tiempo necesita más bien? En los pacientes intubados, que esto hace pues, unos 8 años no se veía mucho, no se trabajaba con ellos a nivel de logopedia. A día de hoy yo trabajo con el paciente intubado también, porque el paciente intubado al final no podemos trabajar la cavidad oral, no podemos trabajar una elevación laringea por el tubo endotraqueal, pero sí que podemos trabajar olores, sí que podemos trabajar tonificación facial, ya sea externa o interna, y aportarle al paciente un mantenimiento de esa musculatura. Si el paciente tiene sonda nasogástrica, perfecto, podemos trabajar con él sin problema. En la sonda nasogástrica no nos impide nada y la gastrostomía mucho menos. Y si el paciente tiene una respiración bastante anómala y necesita una respiración artificial, lo que trabajaremos son patrones respiratorios para, complementando con el fisioterapeuta especializado en respiratorio, ir disminuyendo esa demanda del respirador. Aquí os pongo un caso clínico de UCI. Es un paciente de 53 años de edad. Los antecedentes que tiene es que son drogodependiente. El tratamiento actual es la metadona. El paciente con 5 días de evolución de dolor punzante en el hemitórax izquierdo aumenta con la inspiración y los esfuerzos. Paciente que ingresa en la unidad de cuidados intensivos por pérdida de conocimiento durante el triaje médico en urgencias. El paciente necesita una ventilación mecánica y una sonda nasogástrica y lo que hace después de tanto tiempo estar intubado es una estenosis subglótica por intubación. ¿Vale? Y estuvo ingresado alrededor de unos 4 meses. Vale, esto sería un poco, voy a coger el puntero, y esto sería un poco la escala que se suele utilizar para la clasificación de las estenosis. ¿Vale? Y aquí podemos ver donde se ve la estenosis en ese cierre, ¿vale? Ese estrechamiento que tiene. Y aquí, como podemos ver, una estenosis subglótica de este paciente, el paso aéreo ya veis que es muy poco, con el trabajo se amplía porque esto sería la normalidad, ¿vale? Ya veis que la diferencia, perdón, la diferencia entre el primero y el segundo es importante. Y este paciente sí que tuvo esta estenosis y al final una estenosis de grado 3, quiero decir, bastante importante. El tratamiento que realizo con este paciente pues a pie de cama son ejercicios de estimulación durante esa intubación, de los que os hablaba antes, para que el paciente haga un mantenimiento y al menos el tema de los olores, una vez que se ha extubado, en esos ejercicios el paciente tenga un reconocimiento de olores y ya podemos empezar a trabajar en la extubación del paciente un patrón respiratorio adecuado, podemos trabajar ya los sabores. Por otro lado, ejercicios de estimulación del reflejo deglutorio, manejo del CAF o balón, ver la tolerancia, porque como era un paciente que estaba entubado y tenía cánula, porque necesito bastante ventilación mecánica, lo que hacemos es manejar ese balón, es decir, voy vaciando el balón y voy viendo la tolerancia, si el paciente aguanta, no aguanta, como siempre están monitoreados en el monitor donde aparecen todas las frecuencias cardíacas, la fiebre, si la tiene, la tensión arterial, donde aparece también si el paciente hace una desaturación de oxígeno o no. Vamos probando esas tolerancias poquito a poco, todos los días un poco, suelo deshinchar ese balón y sobre todo suelo deshinchar el balón porque si tengo que hacer una valoración de la devolución tiene que ser con el deshinchado porque si no sí que sería un poco irreal, ¿no? Por otro lado, lo del test blue lo suelo utilizar porque los pacientes con cánula lo que suelo hacer es teñir las texturas de azul, porque si hay alguna fuga por la cánula no se puede ver si realmente son secreciones o si realmente restos del test del MEC. Entonces, al teñirlo de azul, si hay alguna fuga por cánula, se ve perfectamente. Se ha trabajado con espumas
Se ha trabajado ejercicios de comunicación porque el paciente, al estar tanto tiempo intubado, sí que presentó bastantes disfonías. Se ha colocado bueno, pues kinesio tape para la parálisis facial porque ha tenido una parálisis facial importante. Y nada, después de este trabajo, coordinado durante 4 meses, repito que ha sido mucho tiempo, el paciente se ha ido de alta con una alimentación segura y eficaz a su domicilio. Os voy a poner un vídeo de cómo después de la turmis que estuvimos, pues nada, una semanita, empezó a comer sólido. ¿Qué tal esta primera comida? Después de tanto tiempo, de tanto trabajo. ¿Qué? ¿Y después de tanto trabajo merece la pena o no? Sí. Que le hemos dicho adiós a la sonda, José. ¿Qué tú pensabas? Que me la quitaba antes, sí. ¿Que no la quitabas más? Aparte de decir que podía escuchar, porque descompone todo. Ha merecido la pena tanta logopedia, ¿eh? Con este vídeo lo que quiero transmitir también es que normalmente nosotros nos reunimos para celebrar pues, cualquier evento alrededor de una mesa. Lo frustrante que puede ser para los pacientes con disfagia el no poder... Perdón que le he dado para adelante otra vez. Lo frustrante que puede ser para ellos el no poder comer, el no poder sentarme a la mesa y sobre todo la depresión que les genera, ¿no? La angustia. Entonces, sus primeras comidas es como bien lo refleja su cara y sus expresiones. Ay, que he vuelto a dar. Ahora voy a hablaros un poco de la intervención logopédica en otorrino, que sería pues, dentro de la devolución, pues la devolución atípica, la disfagia neurógena, la previsfagia, que sería por esa edad avanzada. Y dentro de la voz, pues disfonías funcionales, trabajan también las orgánicas, como pueden ser nódulos pólipos, la espasmódica, que realmente no tiene una etiología funcional porque puede ser incluso por un estrés, las previsfonías por el tema de la edad y el patrón respiratorio. Vale, así que nada, os he puesto unos ejemplos de cánulas. Yo suelo utilizar este aparatito para trabajar el que veis aquí, que es el Power Braid, para trabajar esa musculatura inspiratoria, para trabajar los patrones respiratorios. Luego, este tipo de acople a la cánula del paciente es para que se pueda asear sin problema y así, de esta manera, no entre ningún tipo de líquido y no les dé ningún ataque de tos. Luego tenemos esta otra que sería pues una FP2 para hacer un acople también a la cánula y esta sería válvula fonatoria girando en la propia cánula y luego tipos de cánulas de silicona. Otra intervención logopédica que tenemos maxilofacial pues sería explorar lo que es la cavidad oral, hacer ejercicios pre y postcirugía, trabajar la ATM porque muchas veces la apertura es muy limitada y tenemos que intentar no hacer daño. Pacientes portadores de sonda nasogástrica o PEG también y los patrones respiratorios. Lo que veis aquí en esta boca de este paciente sería un colgajo, ¿vale? Porque tuvo un carcinoma en mandíbula superior. El caso clínico es un paciente de 59 años, hábitos tóxicos, fumador desde los 16, aparece con una úlcera de 5 centímetros con gran invasión, presenta disfagia, parálisis facial, otalgia y está con quimioterapia paliativa. El tratamiento que hicimos a pie de cama fue una estimulación del reflejo deglutorio porque no era capaz de deglutir, una estimulación de la sensibilidad facial del lado izquierdo porque no notaba absolutamente nada, una estimulación de la sensibilidad intraoral porque tampoco notaba nada, ni sabores, ni cuando le estaban tocando, y dietas con rehabilitación.
Actualmente, este paciente continúa con tratamiento logopédico, está con tratamiento de quimioterapia paliativa y el paciente está comiendo dieta Turmis y lleva una vida totalmente independiente sin recidivas. Por otro lado, intervención logopédica, neurología, pues sería trabajar la deglución, la intervención sería deglución, comunicación, la sensibilidad del paciente, parálisis facial y la exploración de los pares craneales, estimulación cognitiva, que muchas veces es necesaria, la orientación del paciente, porque no muchas veces se desorientan, y las escalas de valoración de las que ya os hablé anteriormente. El caso clínico que os expongo es un paciente de 56 años de edad, antecedentes, diabetes y obesidad, una hemorragia cerebral aguda, tendencia a generar coágulos, a pesar de que las analíticas eran correctas, isquemia arteria cerebral media izquierda, afasia global y precisó sonda nasogástrica para alimentación. El tratamiento que hice con él fue ejercicios de comunicación, ¿vale?, con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, ejercicios de estimulación de ese reflejo deglutorio, ejercicios de estimulación de sensibilidad, ejercicios de termoestimulación y ejercicios para mejorar los tiempos durante las ingestas con sus patrones respiratorios. Actualmente, después de mucho trabajo, en 15 días empezó a comer dieta Turmis y ahora está comiendo pues una dieta normal. Vale, continuamos trabajando pues lo que es el lenguaje. ¿Qué, Manuel? Está bueno. ¿Mereció la pena escucharme todos los días o no? ¿Eh? ¿Mereció la pena o no? Vale, desprecio, ¿a que sí? Vale, entonces esto sería el paciente. La intervención logopédica en oncología pues sería ejercicios siempre preoperatorios y ejercicios profilácticos. Ejercicios posoperatorios, trabajar la comunicación, la exploración, morfología o la funcionalidad y sensibilidad de las estructuras, la deglución y las secuelas de radioterapia y quimioterapia. Esto es un caso clínico que veis aquí de una paciente de 59 años de edad. Los únicos antecedentes son asma, carcinoma, como podéis ver ahí, voy a dar con el láser. Veis esto aquí que es el injerto y aún se estaba cerrando. Carcinoma en cavidad oral, resección tumoral con mandibulectomía marginal de cuello incluida. No tiene metástasis y presentó problemas comunicativos y de deglución. El tratamiento logopédico que hice con la paciente a pie de cama fueron ejercicios manuales para liberar cicatriz de cuello, así como la de la lengua, ejercicios de estimulación de sensibilidad intraoral, ejercicios de deglución, ejercicios con ultrasonido por los problemas de la ATM, que tenía muchísimo dolor a la hora de abrir, y ejercicios para mejorar la comunicación de la paciente. Y la intervención logopédica en paliativo sería pues, una comunicación más bien con el paciente, buscar un poco sus necesidades físicas, necesidades personales y trabajar la deglución a demanda, con el mínimo esfuerzo, porque tiramos de mucha energía. Y suelo utilizar en paliativos el ice chip, que son los chips de hielo, con pues es una excelente alternativa para mejorar ese mecanismo de deglución, con una disfagia grave o crónica. Lo que se suele hacer es un tamaño más o menos de 5 por 7 milímetros. Este volumen lo que permite al paciente es ejercer un mejor control del bolo y tampoco que quede atascado a nivel glótico. Es bastante seguro y en caso de que el paciente lo aspirase, pues tampoco habría mucho problema porque los pulmones están hechos de acuaporinas y sería gracias a esos altos niveles de acuaporinas que sería muy poca cantidad mínima. La intervención logopédica con técnicas rehabilitadoras pues sería estimulación térmica y táctil, el taping, la vibración, la termoestimulación, el ultrasonido, la diferenciación de sabores, que muchas veces al paciente le cuesta, ejercicios isométricos, isotónicos, movimientos seriados, como os pongo un vídeo aquí. 2, ejercicios 3, 4, 5. De contrarresistencia, el vendaje neuromuscular, como lo vemos ahí, la electroestimulación, que también es muy buena para... 2, 3. Y las maniobras deglutorias. Vale, vamos
Os voy a saltar este vídeo porque es un poco las recomendaciones que os daba antes y os pongo ya por último cómo ven otros profesionales la logopedia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada, felicitaros por este día tan importante para la logopedia. Espero que estéis aprovechando la jornada y muchas gracias por estar en el huequecito. Yo soy Miguel Ángel López Vázquez, soy el jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Rivera Povisa de Vigo. Y bueno, ya desde el año 2007 dirijo un poco este servicio. Estoy muy contento que ya desde el principio ya disponía de las 3 áreas de terapia, ¿no? Que es fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia. Y lo cierto que en el bagaje de estos últimos años yo he podido ser testigo de ver cómo cada una de estas unidades se fue desarrollando y fue creciendo, ¿no? El crecimiento de ellas evidentemente nos hace mucho más fuerte de manera colectiva. En logopedia ha ocurrido exactamente lo mismo. Yo creo que desde el año 2015 que inauguramos esta unidad de Espacia, teníamos un objetivo claro, que era supervisar la alimentación oral de aquel paciente con riesgo a tener una aspiración y, como consecuencia, una neumonía aspirativa. Entonces, bueno, teníamos varias posibilidades, que es de diseñar circuitos para que un profesional pudiese llevar a cabo esta tarea. Y podrían ser enfermeras, podrían ser fisioterapeutas, con mucha experiencia en pacientes hospitalizados, pero creíamos que el profesional más adecuado tendría que ser el logopeda. Teníamos un inconveniente, y es que el logopeda estaba acostumbrado a trabajar en su consulta, era su zona de confort, y dudábamos si realmente encajaría en plantas de hospitalización. Ya no solo pacientes ingresados en medicina interna, sino pacientes ingresados en la UCI. Y realmente el balance ha sido más que satisfactorio. Hoy la figura de logopeda es absolutamente reconocido en todo nuestro hospital por todos los servicios, por todos los facultativos, y hay servicios que no dan de comer por primera vez a pacientes después de haber tenido un episodio con un ictus, si no hemos valorado nosotros previamente ese paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una línea de desarrollo fundamental y hay muy poquitos hospitales que todavía la hayan instaurado. Uno de los problemas que nos hemos encontrado es que cuando nuestros profesionales, nuestras logopedas, pues o se iban de vacaciones o tenían una baja, pues no teníamos profesionales preparados para sustituirlos. Entonces, ya desde hace unos años nos pusimos en contacto con la Universidad de La Coruña, desde su decano, y yo personalmente le pedía que por favor cambiasen sus programas de formación e incorporasen pues una temática muy específica que es la disfagia, pero no solo en el paciente ambulatorio, sino en el paciente hospitalizado, ¿no? Y desde entonces hemos intentado colaborar no solo con la Universidad de La Coruña, sino con muchos centros de daño cerebral, y muchas de sus logopedas pues han venido a formarse un poco con nosotros. Y yo creo que el balance es muy positivo. Entonces, mucho ánimo a todos, creo que tenéis una profesión maravillosa, una profesión con un presente y un futuro espectacular, y solo depende de vosotros de que queráis desarrollarlo. Pero lo que no puede ser es que haya dudas de quién debe ser el profesional que debe supervisar la alimentación oral segura y eficaz en pacientes hospitalizados. Bueno, que disfrutéis mucho la jornada y nos veremos. Hola, soy Alejandro, fisioterapeuta del Hospital Rivera Povisa. Me dedico principalmente al tratamiento de los pacientes con afectación neurológica. La logopedia es una herramienta más integrada en un equipo multidisciplinar para la realización de los pacientes sobre todo de carácter neurológico. Yo, desde mi punto de vista como fisioterapeuta, el hecho de compartir un paciente también en logopedia me ayuda sobre todo a poder comunicarlo mejor con el paciente y a la vez a la consecución de los objetivos que nos hemos marcado, ya que mejoran mucho a nivel cognitivo. Por eso, desde mi punto de vista, hay que impulsar el trabajo de la logopedia en los servicios de rehabilitación. Hola, mi nombre es Carlos Cáceres y soy supervisor de rehabilitación en el Hospital Rivera Povisa en Vigo. Bien, la logopedia en los hospitales es una disciplina incorporada dentro de la rehabilitación,
Pero cabe reseñar que esta disciplina está muy integrada en otros servicios del propio hospital, tales como puedan ser otorrinolaringología, neurología, medicina interna o incluso urgencias, donde todos estos pacientes se van a beneficiar de un tratamiento mucho más integral gracias a la logopedia. En cuanto a los pacientes que tratamos en nuestro hospital, fundamentalmente se puede dividir en dos grandes grupos: pacientes no neurológicos o patología no neurológica, donde se tratan pacientes con disfonías, traqueostomías, trastornos neurológicos del lenguaje, entre otras muchas. Segundo grupo podría ser la patología neurológica, donde es una pieza fundamental en nuestro hospital, tratando las afasias tan importantes en la comunicación del paciente, o las disfagias, donde es crucial no solamente para prevenir las tan temidas broncoaspiraciones, también para encuadrar e integrar al sujeto en su ámbito social, adecuando una alimentación correcta sin riesgos y que además le va a permitir interactuar en su ambiente y en su entorno. Es por ello que desde este hospital Ribera Povisa apuesta y contempla la logopedia como una pieza fundamental en la recuperación integral de los pacientes, no solo desde un punto de vista estrictamente estructural, sino también social y humano. Enhorabuena a todos. Hola, me llamo Andrea Pérez Pereira y soy médico del Servicio de Rehabilitación del Hospital Ribera Povisa. Una parte de mi actividad diaria está en relación con la foniatría. A nivel usuario, la logopedia, por lo que es más reconocida, es por el tratamiento de las disfonías y las dislalias. Pero en realidad hay todo un universo más allá. La importancia de la logopedia en los cánceres de cabeza y cuello está reconocida en todos los ámbitos hospitalarios, igual que en los pacientes neurológicos con sus afasias. Pero no hay que olvidar la importancia del tema disfagia, no solo por problemas de seguridad con las aspiraciones y todo lo que conlleva, sino también es muy relevante la eficacia de la deglución y su relación con la malnutrición, con una incidencia muy alta en pacientes ancianos o con afectaciones neurológicas. Hoy en día, el tema de la deglución atípica, de la mano de los ortodoncistas, y de la disfunción de la articulación temporomandibular también tiene su importancia. Así que por todos estos motivos, mi día a día en una consulta ambulatoria va cada vez más ligada de la mano de la logopedia. Así que tenéis mucho trabajo por delante. Bueno, pues hasta aquí he llegado con la presentación de la logopedia a pie de cama. Espero que os haya gustado y me tenéis que perdonar por las interrupciones del directo. Vale. No sé si hay alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta para realizar. Deja de compartir en el botón rojo que pone terminar de compartir. Abajo, en el centro más o menos de la pantalla, un poquito abajo, pone terminar de compartir. Justo en el centro de la pantalla hay un botoncito rojo, un poquito más abajo del centro, que pone terminar de compartir. Ahí hay que darle para que salgan los sillones. Vale, yo creo. Vamos a esperar unos segunditos a ver si vuelve a entrar Vanessa para contestar a las preguntas.
Vanessa, ¿me escuchas? El audio. Sí. Vale. Nada, contesté la pregunta de la UCI, que el estubado sería las 24 horas, pero me he perdido con alguna pregunta. Vale, no, es que no se te ha visto porque se ha ido, ¿sabes? No estaba en directo. Ah, vale. Pues Vale, nada, un me han segundito, preguntado... te paso si quieres todas las que tengo varias. Vale, Las paso por el chat y así las vas leyendo como tú veas. Si has hecho ya alguna, pues si no te sí, importaría repetirla porque aquí en el directo no se ha visto. vale. Pues sí, por favor, ¿qué? Vale, te las voy pasando. Es que se me ha quedado colgado y creo que solo he contestado a una que me preguntaban cuándo se hace el test en el paciente extubado. Y es así que he contestado que a las 24 horas, pero el resto las he ido perdiendo un poco. De acuerdo. Mira, te paso las 3 primeras. Vale, a Noelia, el test MEC lo haces con jeringa o con cuchara, lo hago con jeringa para medir bien los volúmenes, ¿vale? 5, 10 y 20. A Clara Hernández, ¿podrías repetir dieta disfagia? Perfectamente se podría repetir. Una vez que vosotros estáis trabajando con el paciente, la dieta disfagia realmente es lo que os decía, está conformada con gelea. Entonces, pues imagínate un zanco de pollo, tiene la forma del zanco de pollo, por lo tanto, el riesgo de broncoaspiración es casi nulo. El paciente la va a poder manejar bien y si vemos que no hay una progresión, pues se puede seguir con la dieta disfagia. No sé si esto contesto a tu pregunta. Vale, María Rosalía, ¿cuántas horas? Uy, que me he perdido. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas después de extubarlo se hace el test? A las 24 horas, María Rosalía. A las 24 horas realizo la valoración con el test con el MEC, vaya. Y luego, no sé si hay más preguntas que me haya perdido. Sí, yo tengo unas 8 apuntadas, ¿vale? Te las voy a ir pasando poquito a poco para que no se te vayan para arriba. Vale, sí que he contestado ya a la quinta que me has mandado. No sé si hay alguna más. Vale. Vale, a Marta, gracias. ¿Y crees que se podrá implementar en otras comunidades en un futuro próximo? La idea es esa, por eso expandir un poco más el tema de la logopedia, darle la importancia que tiene, porque muchas veces sigue siendo bastante infravalorada. Al final está un poco de nuestra mano, pero un poco darle esa voz que realmente merece para implementarla en otras comunidades, por supuesto. Estoy de acuerdo con María Jesús, que bueno, la verdad es que a ver si implementan de una vez el tema de la logopedia. Aquí se me ha escapado una. Vale, aquí creo que Marta Reneses, bueno, comenta que le ha gustado mucho lo que he contado, pero que realmente no ha visto la presentación. Pues
No sé si que ha sido algún fallo mío, vaya, lo siento, Marta. Cualquier cosa, al final de la presentación he puesto mi correo electrónico y mi número por si alguien necesita preguntar algo más concreto o si tenéis alguna duda al respecto de lo que habéis escuchado y no habéis podido ver. Comentar que durante el directo se puede quitar la imagen del ponente y se puede ampliar, hacer pantalla completa. En el icono que hay a la derecha, normalmente está a la derecha, a lo mejor alguien lo tiene a la izquierda. En el icono que hay un circulito azul con una letra, ¿vale? Ahí se puede quitar a la ponente, se puede hacer pantalla completa y si no también arrastrando la pantalla, lo que vemos, donde vemos la presentación, también se puede ocultar la imagen del ponente y del chat, ¿vale? Entonces, para próximas ponencias, tenerlo en cuenta. Gracias. Vale, luego otra pregunta, ¿por qué enfermería asume muchas veces el papel de establecer el tipo de dieta que necesita el paciente, sobre todo en residencias? Bueno, yo antes de trabajar aquí, que trabajé en residencias, sí que es verdad que más de lo mismo, vuelvo a lo mismo. El papel de logopeda, como está tan infravalorado, hasta ahora quien asumía un poco ese rol era la enfermería. De ahí hacer un poco de reivindicación en este aspecto, ¿no? Darle más importancia a la logopeda, que al final es quien debe realizar este rol y no la enfermería. Pero es un trabajo de fondo, nosotros llevamos muchos años. Yo llevo desde el 2016 dándole bueno, pues muchas vueltas, he tenido muchos debates, he tenido que reunirme con mucha gente, incluso otros hospitales, para poder darle el rol que realmente merece, porque las enfermeras están acostumbradas a llevar ellos el papel. Vale, Sergio Díaz. ¿Cómo abordarías el tratamiento de la disfagia en un paciente neurológico en una residencia? Sí, los ratios de los pacientes son más elevados, se dispone de menos tiempo por cada paciente. ¿Qué estrategias básicas seguirías en residencias? Bueno, pues como comentaba anteriormente, yo que trabajé en residencias, me costó mucho introducirme como logopeda, ¿no? Porque tenía unos roles adquiridos que no eran los adecuados y los tiempos eran muy justos. Entonces, lo que hicimos fue establecer durante 3 días a la semana el trabajo de la logopedia con paciente individualizado, por la mañana y por la tarde. Entonces, lo que hacemos con estrategias básicas, simplemente tanto informar a cocina en este caso, de qué es lo que necesita ese paciente después de una valoración, darle las recomendaciones por escrito a cocina de la residencia. El paciente tiene una disfagia pues grave, bastante absoluta, porque a lo mejor tiene una sonda. Pero si es un paciente que tiene una disfagia moderada, pues mira, va a tener este tipo de dieta, que en este caso sería la dieta disfagia. ¿Vale? Sí que iba buscando un poco unas estrategias, porque en el hospital no es lo mismo que una residencia, como bien dices, Sergio. Entonces, lo básico de lo básico, intentar trabajar con el paciente, pero también dejar claro a la cocina y a familiares y a lo que es el personal que resta con el tema de los pacientes, pues ya sean TKEs, ya sean o terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas si los hay, que ese paciente está haciendo un tratamiento de logopedia y tiene esos problemas. Eso como regla básica. No siempre sucede y a veces es inviable. Vale, por aquí dicen que no ha visto el teléfono y el email. No sé si podemos volver a poner a lo mejor la última diapositiva. Si quieres, ponla y ya damos por concluida la sesión. Vale. Lo dejo ahí, yo creo que ahí se ve bien, ¿verdad? De momento no vemos nada, no se ha compartido. Ay, espera, que no compartí la pantalla, claro, efectivamente. Espera, que voy a compartir. Vale, toda la pantalla. Vale. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Vale, Vanessa, vamos a dar por concluida la ponencia. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación muy informativa y
a todos nos ha ayudado un poquito en tener la labor de los logopedas más presente en el ámbito hospitalario. Es algo que está un poquito, no, no se ve en los hospitales, por así No. decirlo. ¿Vale? Y se nota Exactamente. que tenéis bastantes recursos y bueno, es bueno que todos estamos informados de estas cosas para ir implantándolo en medida de lo posible. Sí, Pues espero que nada, algún día se pueda implementar en todas las comunidades y en todas las residencias, hospitales y donde sea necesario. Muchas gracias a todos. Buen día. muchas gracias a ti, igualmente.